He transmigrado a una novela. Resulta que soy un personaje secundario femenino que persigue obsesivamente al protagonista masculino secundario. Lástima que esa persecución solo lo vuelve más sombrío y resentido. Al final, después de que él se convierte en un exitoso CEO, regresa para vengarse de ella, haciendo que su familia se arruine y ella muera en la miseria. Después de eso, él se arrepiente, pero se hunde aún más en la oscuridad y la terquedad. Y yo fui elegida para transmigrar con el propósito de salvar a este protagonista secundario. El sistema me sugirió usar dinero para ayudarlo, mientras aún es pobre, a alcanzar la cima de la gloria. Pero si hiciera eso, no se repetiría la trama original, haciéndolo aún más terco y oscuro. Así que decidí usar el dinero de todos modos. Pero mi forma de salvarlo de su oscuridad y terquedad, bueno, eso es otra historia. Nunca pensé que ser humillada con dinero pudiera ser tan insultante. Antes de transmigrar, había entrado a la universidad. Sin embargo, mis padres fueron injustos, señalándome y regañándome. Las hijas de otros son consideradas. Se gradúan de la prepa y se van a trabajar a la fábrica del pueblo para ayudar a la familia, esperando tranquilamente a casarse para traer una buena dote. Y tú solo nos haces gastar dinero en criarte, con un equipaje simple. Dejé atrás esos dos rostros furiosos y tomé el tren a la universidad sola. Tuve que conseguir una beca para pagar la colegiatura, sin un solo peso en el bolsillo. Afortunadamente, en mi dormitorio había una chica rica con una personalidad muy directa. Los diamantes en sus uñas valían más que mis gastos de un mes entero. Me convertí en su chalana, corriendo a comprarle bebidas y comida todos los días. Incluso la ropa y los cosméticos que ya no usaba me los aventaba, y yo los aceptaba felizmente. Todos me criticaban. Decían que no tenía dignidad, que era como un perro que abandonaba su orgullo por dinero. Pero yo lo había calculado bien cada vez que le compraba comida. Ganaba 100 pesos de comisión. Bajar a recoger un paquete o comprarle una bebida me daba al menos 50 pesos. La ropa que me daba era de marca. Se sentía suave y cómoda, muy diferente a la ropa vieja de mi armario. Cuando una persona hambrienta recibe un plato de sopa, su reacción natural es agradecer y devorarlo, no quejarse por un par de piedritas. Gracias a ella, terminé mis 4 años de universidad sin problemas e incluso ahorré decenas de miles de pesos. Pero Alejandro Morales era diferente. Cada vez que le enviaba dinero, lo aceptaba en silencio. Inmediatamente después, se ponía a la defensiva, quejándose de lo herido que se sentía, tratando de proteger su miserable orgullo. Quería el dinero, pero también quería que se lo dieran de rodillas, típico de un hombre pobre y con ínfulas de grandeza. La fuerte lluvia barrió el bochorno del verano. Conduje mi auto de regreso a la villa, cargando con dificultad las bolsas. En medio de la sala, había una montaña de cajas de marcas de lujo que ocupaba casi la mitad del espacio. Al acercarme, podía oler el ligero aroma a cuero de las bolsas. El olor del dinero realmente hace feliz a la gente. El sistema. Al verme sumergida en ese montón de bolsas sin autocontrol, no pudo evitar hablar anfitriona. Ten un poco de compasión por el protagonista secundario. Sálvalo. Está sufriendo tanto por amor que ha caído en depresión. Me detuve y respondí con frialdad. ¿Qué es más patético? ¿Estar deprimido por amor o por pobreza? Fui pobre de solemnidad durante 24 años. Mi depresión seguro es peor que la suya. Si sigues fastidiando, esta noche mi depresión se convertirá en un trastorno bipolar. El sistema se cayó de inmediato. Doña Rosa, el ama de llaves, salió de la cocina, al no ver a Alejandro Morales detrás de mí. Su expresión se agrió y dijo en tono de reproche: «Señorita Herrera,
No fue a recoger al joven Alejandro con esta lluvia tan fuerte. ¿Cómo pudo volver sola? ¿Qué va a hacer el joven Alejandro ahora? Levanté la vista y la miré con ojos helados, absorbiendo su expresión de reproche. Era como si el joven Alejandro fuera el verdadero dueño de esta villa, y yo solo una arrimada. Alejandro Morales era conocido por su difícil situación económica, su rostro guapo con un aire melancólico, con su camisa a cuadros desgastada bajo la sombra de un árbol. Había hecho que mi corazón se acelerara. En el ambiente escolar, la diferencia de estatus social no era tan obvia. Pero después de graduarse, todos deben volver a su lugar en el mundo de los adultos, sin apoyo. Se enfrentó a innumerables dificultades y su carrera nunca despegó. Además, la chica de la que estaba enamorado se volvió cercana al protagonista principal, lo que lo deprimió aún más y su vida perdió sentido. Lo traje a vivir a mi villa, preparándole la mejor habitación de invitados en el segundo piso. Alejandro llevaba aquí más de un año. Durante ese tiempo, siempre fue amable y cortés con todos en la casa. Un día, doña Rosa rompió accidentalmente una vajilla de porcelana cara, según las reglas. Propuse descontárselo de su salario. Alejandro, sentado a mi lado, dijo con calma: «Cuando puedas ser comprensiva, sélo. Son solo unos platos. Tienes que hacer tanto escándalo. ¿Cuándo vas a dejar esa costumbre de usar el dinero para humillar a la gente?» Esas palabras me crucificaron, humillándome sin piedad, haciéndome sentir como una verdadera villana malvada. Él era tierno con todos, pero conmigo solo había frialdad y distancia. Qué ridículo era el sistema. Quería que salvara a un hombre que solo sabía hundirse en sus penas de amor, comparada con él. No era yo quien más necesitaba ser rescatada. Me reí con desdén. ¿Desde cuándo hay otro señorito en esta casa, doña Rosa? ¿De quién recibes tu sueldo? ¿O ya no te acuerdas? Su rostro se puso rígido, justo cuando iba a responder. La puerta de la villa se abrió. Alejandro Morales, empapado de pies a cabeza, entró usando su huella digital. Detrás de él había una chica frágil, con el rostro pálido. Era nada menos que la protagonista femenina, Valeria Castillo. Este maldito se atrevió a traer a la protagonista femenina a mi casa. El sistema respondió con entusiasmo. Después de una pelea entre la pareja principal, el protagonista secundario, que siempre ha estado enamorado en secreto, pensó que su oportunidad había llegado e inmediatamente la trajo a casa. Cuando estaban en la escuela, su amor era tan apasionado que todo el mundo lo sabía. La gente los llamaba el CEO dominante más romántico y la flor blanca del barrio pobre. Pero, al crecer, la historia se convirtió en que la protagonista femenina era una arribista que quería usar a un hombre rico para cambiar su vida. Mientras tanto, el CEO dominante había heredado el negocio familiar y necesitaba una esposa competente. Su amor era demasiado frágil para soportar la menor tormenta. Uno no estaba dispuesto a ceder y la otra exigía igualdad. Después de una discusión, la chica, enojada, buscó al protagonista secundario como un plan B. Alejandro Morales estaba loco de alegría, pensando que finalmente veía la luz, y corrió bajo la lluvia torrencial para traerla, preocupada por él. Tuve que tragarme mi orgullo y conducir para recogerlos a ambos. Alejandro frunció el ceño y me miró. «Sofía Herrera, ¿por qué no contestabas el teléfono? Sabes que te estuve esperando todo el día». Valeria casi se resfría. «Ah, así que mi nuevo nombre era Sofía Herrera». Sonaba elegante y hermoso, 100 veces mejor que mi nombre anterior. El nombre se repetía en mi cabeza. Sonaba tan bien. Doña Rosa, siempre atenta, trajo rápidamente 2 toallas secas. Luego se volvió hacia mí para regañarme. «Exacto, señorita Sofía, ¿por qué regresó sola y compró todas estas cosas?
Alejandro vio las innumerables bolsas grandes y pequeñas en el suelo, y su rostro se ensombreció. Sofía Herrera. Tienes que restregarme en la cara tu actitud de niña rica. ¿Crees que tener dinero te da derecho a hacer lo que quieras? ¿Para quién es este derroche? ¿Por qué no corriges este mal hábito? Cada vez que gastaba dinero, Alejandro se molestaba y me gritaba, como si estuviera gastando su propio dinero, para acercarme a él y proteger su frágil orgullo. Había dejado de comprar ropa nueva y rara vez iba a restaurantes de lujo. Aún así, Alejandro a menudo me criticaba por ser derrochadora. Fruncí el ceño y lo miré fijamente. Uso mi propio dinero. ¿Qué tiene que ver contigo? ¿O es que has estado aquí tanto tiempo que crees que eres el dueño? ¿De verdad crees que mi fortuna es tuya? El rostro de Alejandro se puso pálido. Esas palabras eran demasiado crueles, como si estuvieran pisoteando sin piedad su barato orgullo. La antigua yo siempre cuidaba sus sentimientos, midiendo cada palabra por miedo a ofenderlo. Su orgullo era tan frágil que necesitaba ser mimado y reforzado con dinero. Doña Rosa intentó defender a Alejandro, pero la interrumpí con un gesto. Doña Rosa, está despedida. Recoja sus cosas y lárguese de inmediato, y el jarrón de porcelana que rompió se descontará del sueldo de este mes. Ella gritó sorprendida, «Señorita Sofía, ¿con qué derecho me despide? Yo no he hecho nada malo». Alejandro se frotó la frente, mostrando su descontento conmigo. «Sofía Herrera, nunca has sabido lo que es la pobreza. Por eso no entiendes lo detestable que es tu actitud de pisotear a la gente con dinero». Se equivocaba. Yo había sido muy pobre, realmente muy pobre. Tan pobre que no tenía dinero para comprar un bolígrafo, ni para una comida decente. Tan pobre que tuve que buscar comida en la basura. Encontrar un bolillo duro que alguien había tirado era motivo de alegría, y me lo metía en la boca para terminar la prepa con dificultad. Tan pobre que cuando entré a la universidad y la chica rica me dio 100 pesos por hacerle un mandado. Sostuve el billete rojo y no pude dormir en toda la noche de la emoción. Pero sabía que la gente pobre no era como él, que aceptaba el dinero de otros y luego los insultaba. Está bien. Lo miré directamente a los ojos. Ella puede quedarse. De ahora en adelante, el señor Alejandro pagará su salario. Las palabras que Alejandro iba a decir se quedaron atoradas en su garganta, y apretó los labios sin decir una palabra. No quería gastar su dinero, aunque le había transferido tanto. Si no lo usaba para comprarle cosas a Valeria, no lo gastaba en nada para sí mismo. Ni siquiera un pequeño regalo de agradecimiento había recibido de él. Mientras el ama de llaves sacaba a Doña Rosa, ella todavía sollozaba, pidiendo perdón y suplicando otra oportunidad. Valeria Castillo, detrás. Se mordió el labio. Primero miró con admiración las bolsas de diseñador esparcidas por el suelo. Luego, tímidamente, tiró de la manga de Alejandro, luciendo preocupada e inocente. «Alejandro, seguro que Sofía está enojada porque me trajiste. Será mejor que me vaya». Diciendo eso, se encogió de hombros, fingiendo pánico, y se dio la vuelta para irse. Pero Alejandro la sujetó con fuerza. «Ya es tarde y llueve a cántaros. Y si te enfermas, quédate aquí esta noche. Te llevaré arriba para que te des un baño». Dicho esto, pasó a mi lado, con la intención de llevar a Valeria al segundo piso. La habitación de Alejandro era la suite de invitados más grande del segundo piso, con baño y vestidor completos, y limpiada por una sirvienta todos los días. Rápidamente, dije, «Espera». Alejandro se volvió, impaciente. «Sofía Herrera, te aconsejo que te comportes. No tengo tiempo para discutir contigo. La mujer que amo siempre ha sido Valeria. A ti solo te veo como una hermana mayor. Soy un mes mayor que él, así que sí, soy su hermana mayor». Justo en ese momento, el sistema intervino. «Anfitriona, ¿qué tal si lo tratas como a tu hermano de sangre?
Sálvalo un poquito y así yo también podré completar mi misión. A ver, ¿qué te diría normalmente tu hermano de sangre? Casi pude ver a mi hermano Mateo, agarrándome del pelo con saña, su cara gorda agrandándose infinitamente ante mis ojos. Imite su tono, las hermanas de otros se casan para traer dinero para su hermano. ¿Por qué tú no te casas? Si no te casas, ¿de dónde voy a sacar dinero para comprar una casa y un coche? Hoy te voy a matar a golpes. El sistema se cayó de nuevo. Mis ojos se enrojecieron. Los rostros de Alejandro y Mateo comenzaron a superponerse. El odio me consumió. Agarré el florero que tenía en la mano y se lo arrojé con furia. No le di. El grito de Valeria resonó cuando el jarrón se hizo añicos a los pies de Alejandro, esparciendo fragmentos por todas partes. Sobresaltado, retrocedió y protegió a Valeria, con una expresión furiosa. ¿Qué demonios te pasa? Discúlpate con Valeria ahora mismo, o esta noche me largo de esta villa para que estés contenta. Esa amenaza me pareció ridículamente graciosa. Señalé la puerta abierta de la villa y respondí: «Perfecto, entonces vete. Y no olvides devolverme el alquiler de todo este año, además de todo el dinero que te he transferido afuera». La lluvia caía a cántaros. Alejandro se quedó atónito, como si le hubiera caído un rayo, con las manos apretadas en puños. Su rostro no ocultaba el resentimiento que sentía por mí. ¿De qué me odia?, pensé. Bueno, pensándolo bien, le he hecho bastantes cosas odiosas. Me odia por darle dinero, por dejarlo vivir en mi villa, o por ayudarlo a construir su carrera. Quizás me odia por usar mis contactos para allanarle el camino. Después de un momento de silencio, oí la voz de Alejandro, rechinando los dientes. «Sofía Herrera, recuérdalo bien. En cuanto salga por esa puerta, no volveré jamás». Ese tipo de amenaza nunca había funcionado conmigo. Respondí con calma. ¿Y qué? ¿Acaso espero que un parásito mantenido como tú regrese? Su rostro se puso pálido. Nunca antes le había dicho una palabra tan dura. Valeria no pudo evitar defenderlo. «Sofía Herrera, ¿cómo puedes usar tu dinero para humillar a la gente así? Alejandro tendrá éxito. No será menos que nadie». Alejandro: «Por supuesto, tendría éxito. En la historia original, me desviví para ayudarlo a abrir su empresa, construir su carrera y usar todos mis contactos de toda la vida para crearle un camino. Con un camino tan despejado, era natural que navegara sin problemas, sin encontrar ningún obstáculo, y acumulara fácilmente una fortuna. Pero ahora, sin mi ayuda, Alejandro es solo un don nadie con un orgullo quebradizo, con Valeria, que siempre sueña con casarse con un rico. ¿Estará dispuesta a seguir al lado de un inútil así?» Alejandro tomó la mano de Valeria y salió lentamente de la villa, como si esperara que los detuviera. Cuando sus figuras desaparecieron tras la puerta de hierro que se cerró de golpe, él todavía estaba inmerso en la fantasía de mi arrepentimiento, solo para ser golpeado por la cruda realidad. Su rostro mostraba una clara sorpresa, quedándose paralizado afuera, dentro de la villa. El sistema examinó mis ojos inyectados en sangre y sugirió con cautela: «Quizás deberías ver a un psicólogo. Tu estado actual es más aterrador que el del protagonista secundario enamorado». El psicólogo tomó la pila de papeles del chequeo y preguntó formalmente: «Señorita Herrera, en su opinión, ¿cuál es la causa principal de su falta de control emocional?». Me recliné en la silla y respondí fríamente con una sola palabra: pobreza. Al terminar de hablar, agité las 8 pesadas pulseras de oro en mi muñeca, deslumbrando al doctor. Él se quedó boquiabierto. Dudó un momento y luego preguntó con insistencia: «En su vida diaria, ¿ha notado algún signo de trastorno obsesivo-compulsivo?». Lo pensé cuidadosamente. Solo me siento segura cuando compro muchas cosas
y lleno mis habitaciones, para no tener que temer volver a la escasez de antes. A veces me siento como un hámster frenético, acumulando comida y llenándose la barriga. El psicólogo se quitó las gafas. Se frotó los ojos, tratando de evitar el brillo de las pulseras en mi mano. Se rascó la cabeza cada vez más calva y llegó a una conclusión increíble. Basado en los resultados, ha vivido en un ambiente de represión y carencia durante mucho tiempo, lo que ha provocado una gran presión psicológica. Le recomendamos que se escuche a sí misma, que compre algunos artículos de calidad para su casa. Esto podría ayudar a aliviar su ansiedad. Mi teléfono sonó. Abrí el mensaje. Era de mi mejor amiga, Sofía. El terreno que le interesa al cerebrito de Alejandro se subastará mañana. Nos vemos allí. Sabía que ese terreno tenía un gran potencial de revalorización. Estaba considerando si tuviera el dinero. No podría contribuir a construir algunas escuelas primarias, ayudando a muchos niños pobres a volver a estudiar sumergida en esa brillante visión de futuro. Sentí como si volviera a los años antes de convertirme en un personaje secundario. También yo anhelé el calor de una familia. Soñé con una vida sin preocuparme por la comida y el dinero, sin tener que soportar un final tan desesperado como para abrir la llave del gas y buscar la muerte. Respondí de inmediato. Claro que sí. Mañana sin falta estaré allí. En la bulliciosa subasta, me aferré al brazo de Camila y me comí 4 pastelillos seguidos. Ella parecía descontenta. ¿No te estabas quejando de que querías bajar de peso? ¿Por qué comes tanto hoy? Luego me sacudió el brazo. Pero me gusta que engordes un poquito. Estás tan flaca que el viento te va a llevar. Sonreí forzadamente. No es que tenga buen apetito, es que le tengo pánico a la pobreza. Tengo miedo de que después de esta comida no haya otra. Por eso he desarrollado el hábito de llenarme la barriga en cuanto tengo la oportunidad. Distraída, Camila se giró y, como si descubriera un nuevo continente, señaló detrás de mí, asombrada. Ese no es el guapo cerebrito de Alejandro del que estabas loca. ¿Por qué trae a otra mujer? Me di la vuelta y, efectivamente, vi a Alejandro Morales y a Valeria Castillo en la subasta. Le pregunté al sistema, ¿no se necesita una invitación para entrar aquí? ¿Cómo lo hizo? Se ganó la lotería. Anfitriona, tú una vez le diste una invitación, usó su estatus como tu novio para entrar. Alejandro todavía llevaba la ropa de ayer cuando lo eché, y aunque la había lavado, no estaba planchada y las arrugas mostraban claramente lo fuera de lugar que estaba entre la élite. Me miró con calma durante un buen rato. El resentimiento y la impaciencia en su rostro parecieron concentrarse lentamente en las comisuras de sus labios, que finalmente se curvaron en una sonrisa enigmática, como si todo estuviera bajo su control. Quizás pensó que yo estaba aquí por él. Después de todo, le había hablado de este terreno muchas veces. Le había prometido en repetidas ocasiones que se lo regalaría en su cumpleaños número 24 para ayudarlo a ascender en su carrera. Cuando comenzó la subasta del terreno, la expresión de Alejandro se volvió aún más arrogante y satisfecha, como si ya tuviera la victoria en sus manos. Tras varias pujas, gasté 300 millones para adquirir este terreno a un baldío. El subastador, emocionado, me entregó el contrato. Señorita Herrera, felicidades. Una vez que firme, este terreno será completamente suyo. Justo cuando iba a subir, Alejandro se levantó lentamente, ante la mirada de todos. Parecía haber recuperado toda la dignidad que le habían pisoteado ayer. Con un aire de arrogancia, se volvió hacia mí y dijo, Sofía, ya que compraste este terreno para mí, perdonaré tu arrebato impulsivo de anoche. Solo tienes que disculparte con Valeria y esta noche me mudaré de nuevo a la villa. 300 millones. Lo asumió como algo natural, sin una pizca de gratitud, solo euforia y arrogancia.
Lo que Alejandro no sabía era que el cuerpo que él creía conocer había sido reemplazado por otra alma. Pronto se daría cuenta de que sacarme dinero era más difícil que arrancarme un diente. Me quedé sentada, mirando a Alejandro de pies a cabeza, sonriendo por fuera pero no por dentro. Respondí con indiferencia: ¿y quién dijo que compré este terreno para ti? Alejandro se quedó helado. Dije fríamente: tú solo vales un terreno de 300 millones. ¿Acaso estás hecho de oro? Una carcajada resonó en la sala de subastas. Camila me agarró la manga, con los ojos llorosos de la emoción. Dios mío, tus ojos ciegos por fin han vuelto a ver la luz después de tantos años. Espero que no tengas una recaída. Bajo las luces. Alejandro parecía un payaso ridiculizado, la vergüenza aplastando su amor propio. Me miró como si acabara de conocerme. ¡Qué coincidencia! Yo también siento que apenas lo conozco hace un día. El sistema me buscó para una misión de salvación, pero se equivocó de persona. Alguien tan oscura y enloquecida por la pobreza como yo apenas puede salvarse a sí misma. ¿De dónde iba a sacar la energía para salvar a un protagonista secundario enamorado y con aires de grandeza? Yo soy aún más oscura que él. Los murmullos en la sala llegaron a los oídos de Alejandro. En pocas palabras, no era más que un mantenido. Valeria no pudo evitar levantarse y preguntarme: Sofía Herrera, ¿con qué derecho no le cedes el terreno a Alejandro? Entrecerré los ojos. Pues saca tú los 300 millones y ayúdalo. Valeria se quedó sin palabras. Este mundo parecía creer que si un protagonista secundario era un poco sombrío y terco, todos debían protegerlo a toda costa. Yo también soy una loca, amargada y retorcida. ¿Por qué nadie me ayuda a mí? El rostro de Alejandro se volvió feroz y calculador. Tomó la mano de Valeria y, antes de irse, me lanzó una frase mordaz: Sofía Herrera, en esta vida, aunque te arrodilles y me lo supliques, nunca volveré a tu villa. El protagonista secundario enamorado y su protagonista femenina desaparecieron por completo de mi vida, sin mí para interponerme. Supongo que Alejandro consiguió lo que quería y que todo debería ir viento en popa. 3 días después de comprar el terreno, entré en una boutique de lujo. Toqué suavemente el último diseño. La suavidad de la tela realmente podía calmar mi ansiedad. De repente, el sistema en mi cabeza suspiró profundamente. Entendí y pregunté: ¿qué pasa? Llevo días sin armar un escándalo. Estás tan tranquilo que te pones a suspirar. El protagonista secundario está bastante lamentable ahora, dijo, y me mostró la situación reciente de Alejandro. Después de irse de la villa, Alejandro calculó el poco dinero que le quedaba y alquiló un cuarto en una vecindad. En el calor sofocante del verano, el cuarto era un horno, pero él, como un general victorioso, abrazaba a su amada y le decía con fervor: Valeria, solo dame un poco de tiempo. Te juro que te daré una vida mejor. Ahora mismo solo me falta un poco de capital inicial. En cuanto lo consiga, construiré un imperio, donde él no podía ver. Valeria mostraba su desprecio por el ambiente estrecho y miserable, aunque venía de un entorno humilde. Ya había tenido un romance de alto perfil con el protagonista principal. Había vivido en villas de lujo, comido en los restaurantes más caros y se había alojado en hoteles de miles de pesos la noche. ¿Quién estaría dispuesto a volver a una vecindad quien ha sido amada por un león? Ciertamente verá a las hienas como simple hierba del camino. El sistema dijo vacilante: ¿qué tal si lo ayudamos un poco? Después de todo, necesito cumplir mi cuota. Si la anfitriona no completa la misión, mi tasa de éxito personal también bajará. En ese momento, yo estaba en el probador con un pañuelo de seda en la mano. Al oír al sistema, no dudé en apretar el pañuelo alrededor de mi cuello, con los ojos desorbitados. Y dije entre jadeos: ¿por qué no repites eso para que lo oiga bien?
¿Crees que no soy capaz de estrangularme aquí mismo para darte un buen espectáculo? El sistema gritó aterrorizado. Anfitriona, podemos hablarlo con calma, por favor. Solté el pañuelo y cambié de tema. Tienes razón. El protagonista secundario es realmente lamentable, después de todo. En esta ciudad tan cara, incluso vivir en una vecindad cuesta dinero. El sistema, encantado, aplaudió. Vas a empezar a salvarlo. Tomé mi teléfono y abrí el chat de Alejandro. Llevaba varios días fuera de la villa, pero aún no me había eliminado. Su foto de perfil seguía ahí. Publicaba 3 veces al día, presumiendo de su nuevo amor. Su último mensaje seguían siendo sus palabras arrogantes. Le envié un mensaje. Al otro lado, apareció casi de inmediato el indicador de escribiendo. Tardó mucho en responder. Sofía Herrera, hasta ahora me contactas. ¿No crees que es demasiado tarde? Tarde para qué, nunca es tarde para cobrar una deuda. Respondí secamente. No es tan tarde. Durante el último año, te he transferido dinero, más el alquiler. Ya le pedí a mi abogado que redactara todo y te lo envíe a tu correo. Asegúrate de pagar a tiempo. El otro lado se quedó en completo silencio. Incluso el indicador de escribiendo desapareció. Esperé mucho tiempo, pero no recibí respuesta. Alejandro solía pensar que mi dinero era una humillación. Ahora que quería recuperar esa humillación, se aferraba a ella y no quería devolver ni un centavo. Como no respondía, le envié a propósito el contacto de Doña Rosa, la antigua ama de llaves. Ella te quiere mucho. Te ve como a su propio hijo. Ahora está desempleada por mi culpa. Si necesitas ayuda doméstica, contáctala. El sueldo es de 8,000 pesos al mes, con alojamiento y comida gratis, y vacaciones pagadas. No lo olvides. Silencio total. Le mostré el teléfono al sistema. Ya ves, no es que no quiera ayudarlo, es que él no me hace ni caso. ¿Cómo se dice? Sí, quiero pero no puedo. Esta vez. El sistema se quedó completamente mudo. La venta del terreno se concretó rápidamente. El nuevo proyecto estaba en la fase de preparación para atraer más inversión. Busqué activamente al villano final de la novela. El sistema intentó detenerme. Anfitriona. Él es el jefe final con solo mover un pie. Toda esta ciudad portuaria tiembla. Lo convencí con lógica. ¿Acaso debería buscar al tipo que está en la vecindad, que con solo dar una pisada hace temblar el techo de abajo, para tirarle mi dinero a él? El encuentro fue un éxito. El alma que habitaba este cuerpo antes, cargando con un hermano parásito, no tenía ni idea de inversiones o negocios. Yo sabía que mi única fortaleza era que, antes de transmigrar, aquella señorita rica me había susurrado al oído: en los negocios, tienes que saber cuándo ceder pequeños beneficios, porque solo cuando la gente se beneficia, está dispuesta a seguir cooperando contigo. Ella no solo me ayudó a terminar la universidad, sino que me enseñó muchas cosas prácticas. Incluso mi licencia de conducir la saqué porque a ella le dio flojera aprender a manejar en verano y me arrastró con ella, pagando también mi curso. Lo pensé mucho y decidí cambiar la proporción de ganancias en el contrato de un 60-40 a un 70-30 a su favor. Justo después de firmar el contrato, se me antojó pedir unas botellas de vino caro. ¿Quién iba a decir que cuando la puerta del comedor se abrió, la persona que traía el vino era Alejandro Morales? Llevaba más de un mes sin verlo. Estaba visiblemente más delgado y demacrado. Sí, antes. En la escuela, tenía el aire melancólico de un joven pobre. Ahora desprendía un cansancio mundano. Sus ojos ya no tenían la claridad de antes. Este era el bar más grande de la ciudad. Chicos guapos trabajando de meseros había por montones. Alejandro se mezclaba entre ellos, sin destacar en absoluto. En cuanto levantó la cabeza y vio que en el lujoso reservado solo estábamos yo y un hombre desconocido, se quedó atónito. Después de reaccionar, me agarró rápidamente de la muñeca. Con el rostro sombrío,
y preguntó: «Sofía Herrera, ¿quién es este? ¿Por qué estás aquí con él?». Le di una patada en la entrepierna y logré soltarme. «Tengo que reportarte con quién hago negocios. ¿Te crees mi padre?». El rostro de Alejandro se puso pálido. Me miró fijamente durante un largo rato y luego suspiró lentamente, como si se rindiera o como si la tensión acumulada finalmente se liberara. Dijo lentamente: «Sofía, tú ganas. Sabías que trabajaba aquí y trajiste a otro hombre a propósito para provocarme, ¿verdad? Llevas más de un mes sin contactarme para ver a quién amo más». «No, pues, como querías. Lo admito, ahora te amo a ti más que a Valeria». Cerró los ojos, como si intentara deshacerse del pasado o como si se viera forzado a empezar una nueva vida. «Sofía, te prometo que volveré contigo y cortaré toda comunicación privada con Valeria. Con una condición: primero tienes que transferirme la propiedad de ese terreno. Y luego acordaremos 3 cosas. Primero, tienes que cancelar la lista de deudas que me enviaste». Inmediatamente sentí el riesgo de perder mi dinero y lo interrumpí, horrorizada. «Quieres el terreno y mi dinero también. Estás soñando que me pidas que te perdone la deuda. Lo puedo entender, pero también quieres que te mantenga y te pague con favores por tus ofensas. ¿Tienes agua en el cerebro?». En el libro, había dedicado más de media vida a impulsar a Alejandro Morales, ayudándolo a convertirse en una nueva figura de poder en la ciudad. En cuanto se consolidó, buscó la manera de apoderarse de la empresa de mi familia y nos echó del consejo de administración. No solo eso, se alió con otras empresas para destruir la incipiente carrera de mis padres. Desde entonces, la familia Herrera no tuvo oportunidad de recuperarse. Mis padres, decepcionados, murieron poco después. Los hombres y las mujeres piensan de forma completamente diferente. Cuando un hombre ama, suele gastar un poco de dinero en mantener a la mujer, como si criara un pájaro o un gato, pero nunca la capacita para que pueda valerse por sí misma. La mujer solo recibe un poco de dinero y su única opción es maquillarse para adornar la ostentación del hombre. Al final, cada centavo gastado en ella es para servir al hombre. Pero las mujeres son diferentes. Cuando aman a alguien, están dispuestas a guiarlo a su mundo, paso a paso, ayudándolo a establecerse, viéndolo triunfar, incluso superándolas. Y entonces, su verdadera naturaleza se revela. Él se da la vuelta y busca chicas más jóvenes y guapas, convirtiendo a la mujer que lo ayudó en una flor marchita y desechada. Yo había sido pobre hasta la médula. Mi pasado de pobreza me hizo valorar el dinero más que mi propia vida. Que nadie sueñe con tocar mi dinero. Alejandro Morales, ¿de verdad quieres que te lo diga claramente? Ya no te amo. Puedes desaparecer de mi vista y de mi vida para siempre. Mirándolo de cerca, pude ver sus labios temblar. Hasta ese momento, no podía creer que de repente hubiera dejado de amarlo. El amor anterior había sido tan profundo e intenso que él estaba completamente inmerso en él, convencido de que nunca se desvanecería. Imposible. Me miró directamente a mis ojos fríos. ¿Cómo pudiste dejar de amarme, Sofía? Solo estás enojada conmigo, ¿verdad? Es solo porque soy pobre y no podía creer que una señorita rica como tú me amara. Por eso puse a prueba tus límites una y otra vez, para demostrar que tu amor por mí era eterno. Ahora sé que de verdad me amas. Así que dejemos de discutir y volvamos a ser como antes. Sí, suplicó, con los ojos llorosos. El amor es un lujo que solo los ricos pueden permitirse. Apenas llevaba un mes en este mundo, recién enriquecida. No podía darle un amor tan lujoso. Pedirme amor era inútil. La persona que podía dárselo ya no existía. Sus ojos estaban fijos en mí, esperando encontrar el fuego de amor que una vez ardió. Pero después de buscar mucho tiempo, solo encontró una frialdad absoluta, completamente extraña y cautelosa. Si no hubiera aparecido frente a mí,
Probablemente ya habría olvidado el rostro de este protagonista secundario. Tienes razón. ¿Cómo podría una señorita rica como yo amar a un don nadie como tú, ahora que lo has comprobado? Puedes desaparecer de una vez. El rostro de Alejandro mostró miedo. Era la primera vez que veía miedo en su rostro. La vida en la vecindad durante el último mes no debió ser fácil para sobrevivir. Incluso tuvo que trabajar como promotor de vinos en un lugar tan complicado. Alejandro sonrió forzadamente, como si se tranquilizara a sí mismo. No, me amas tanto, ¿cómo podrías dejar de amarme de repente? Me agarró con fuerza de la muñeca, queriendo arrastrarme. Sofía, hablemos en privado un momento. Ven conmigo. En ese momento, su agarre era muy fuerte, idéntico a las manos callosas de mi padre, que trabajaba en el campo todo el año. El día que me engañaron para volver a casa por un matrimonio arreglado. También discutí acaloradamente con él. Al final, también me agarró del brazo. Me arrastró a la habitación y gruñó: «Tienes que obedecerme. ¿Crees que por entrar a la universidad puedes hacer lo que quieras? Te digo que te casas, quieras o no». Los dos eventos se superpusieron en mi mente. Nadie se dio cuenta de que mis ojos se habían puesto rojos como la sangre. Sentí que algo se apoderaba de mi mente. Grité. Agarré la botella de cerveza más cercana y, sin piedad, se la estrellé en la cabeza a Alejandro Morales. Crack. Se agarró la cabeza, la sangre brotando entre sus dedos. Su rostro mostraba puro horror y dolor. Seguramente no podía creer que yo, que lo amaba tanto, pudiera ser tan cruel. Fragmentos de vidrio volaron por todas partes, presenciando la horrible escena. El villano tembló, se acurrucó en el sofá, cubriéndose la cabeza, con los ojos llenos de miedo, y balbuceó: «Las ganancias las dividiremos 60-40. No, sí, 50-50 está bien. Sigue golpeándolo a él, no a mí. Le diré a mi secretario que rehaga el contrato ahora mismo». «Aló, secretario, imprima un nuevo contrato de inmediato. Ganancias 50-50. Maldita sea, si no se apura, la próxima semana será mi funeral». Viendo el caos total en la habitación, el sistema me abrazó y lloró: «Anfitriona, me equivoqué. Llama al psicólogo, por favor. Nunca más te pediré que salves a este maldito protagonista secundario». Volví a sentarme frente al psicólogo, después de llenar otra pila de papeles. Se los entregué. El psicólogo se frotó los pocos cabellos que le quedaban en la cabeza. Miró los papeles intensamente, como si quisiera ver a través de ellos. Finalmente, preguntó con cautela: «Señorita Herrera, en su opinión, ¿cuál fue la causa profunda de su pérdida de control emocional esta vez?». Me crucé de brazos y me recliné. Quizás fue porque una escena similar se repitió, trayendo de vuelta malos recuerdos. Un dolor persistente como un cáncer en los huesos del que no puedo escapar. El psicólogo pareció encontrar el nudo del problema. Su voz se suavizó. ¿Podría contarme qué estaba haciendo en ese momento? Estaba firmando un contrato con mi socio sobre el terreno de 300 millones. Inicialmente acordamos un reparto de beneficios 70-30, pero él insistió en 50-50, según mis cálculos. Mi socio me devolvería al menos 200 millones en ganancias. Los últimos pelos que quedaban en la cabeza del doctor desaparecieron por completo. Se frotó la cara con fuerza. Respiró hondo y luego dio su diagnóstico. Según lo que refleja el informe, probablemente se deba a que los recuerdos dolorosos regresaron. Si no, intente evitar que se repitan situaciones similares. Por ejemplo, intente reducir las oportunidades de ganar esos 200 millones. Su voz era débil e impotente. No quise asentir sin más, pero intenté recordar la primera parte, esforzarme por minimizar la recreación de escenas traumáticas. Tomé la lista de deudas que le había enviado a Alejandro y le desconté los gastos médicos.
Después de todo, el botellazo lo había herido y necesitaba una compensación. Le pregunté al sistema, si golpeas a alguien en la cabeza, ¿cuánto tienes que pagar de indemnización? Depende de la gravedad de la herida. Si es leve, unos 20,000 pesos. Si es grave, varios cientos de miles es normal. El protagonista secundario seguía vivo, lo que demostraba que la herida no era grave. Generosamente. Taché 20,000 pesos y luego le envié la nueva nota de cobro por 980,000 pesos. Eso era muy justo. Cuando Alejandro llamó, colgué rápidamente y bloqueé su número. Al terminar, suspiré aliviada. Entonces llamó Camila. Sofía, vamos de compras. Te tengo un chisme jugoso del cerebrito de Alejandro. Su voz sonaba un poco regodeada. En la boutique, mientras se probaba el bolso más nuevo y la ropa más lujosa, se burló. Alejandro no tenía dinero para pagar la deuda, así que le pidió a Valeria que vendiera sus bolsos y joyas. Después de una pelea tremenda, Valeria decidió empacar sus cosas y volver con su ex. En esta historia, los protagonistas principales se reunirían una vez más, continuando su tortuosa historia de amor entre un CEO rico y una chica pobre de la vecindad. Y yo, que se suponía que debía ayudar al protagonista secundario, ahora había trazado una línea clara y continuaba mi vida de señorita rica. Como resultado, todo volvió al punto de partida. Solo Alejandro se quedó quieto en el mismo lugar. Tanto el amor que dio como el que recibió se le escurrieron de las manos como arena. Alejandro se enamoró de Valeria a primera vista en la escuela. Un amor que nació de una razón tonta. El pobre protagonista secundario, sin un centavo, se sentía deprimido por no poder pagar una comida simple en la cafetería. La protagonista femenina lo vio y generosamente pagó por él. Desde entonces, la semilla del amor comenzó a brotar. Por lo tanto, aunque yo le diera a Alejandro 10 millones, no se podía comparar con los 20 pesos con los que la protagonista femenina lo ayudó accidentalmente ese año. Enojada, me fui de compras. 10 millones no eran dignos del protagonista secundario. Él solo merecía un plato de arroz de 20 pesos. Si le gustaba tanto, que disfrutara de ese plato roto por el resto de su vida. Pensé que Alejandro y yo no tendríamos más oportunidades de vernos. Mientras conducía de regreso a la villa después de despedirme de Camila, vi inesperadamente a una persona sentada en cuclillas, abatida, afuera. Parecía que me había estado esperando durante mucho tiempo. Me costó un momento reconocer a regañadientes que era Alejandro Morales, el protagonista secundario antes tan arrogante. Cuando vio mi coche, un destello de luz brilló en los ojos de Alejandro. Llamó con cautela. Sofía, bloqueaste todas mis formas de contacto. Realmente no tenía otra opción que venir a esperarte aquí. Ya no tenía su aire de superioridad. En su frente había una cicatriz tenue. La dura vida había grabado algunos rasgos de amargura en su rostro. Recordé el consejo del psicólogo y traté de contenerme para evitar recrear escenas que me causaran dolor. Alejandro siempre evocaba en mí los recuerdos más dolorosos. Por reflejo, lo evité, con la intención de volver a la villa. Alejandro intentó apresuradamente detenerme con la mano, pero al recordar el botellazo de medio mes atrás, se detuvo y en su lugar se paró frente a mí. Sofía, sé que antes hice muchas cosas que te hicieron sufrir. Me culpo a mí mismo por no haber entendido mis propios sentimientos hasta ahora. Tu estatus familiar es demasiado bueno. Siempre sentí que no te merecía. Por eso quise probar cuán grande era tu amor por mí. Sus palabras eran increíblemente sinceras. Sus ojos estaban al borde de las lágrimas. Te doy un paso atrás para que retrocedas. Trató esta relación como si fuera de cristal, probando su resistencia una y otra vez, aumentando la presión. ¿Cómo lo llamaba? Una prueba de amor. Estaba enfermo para hacer algo así, y tal como quería. El cristal finalmente se rompió.
cuando el resultado fue el que esperaba. No se resignó y quiso volver a pegarlo como si nada. Pero no esperaba que yo no siguiera su juego. Por eso, todo entre nosotros había terminado por completo. En realidad, poner a prueba el amor es una estupidez. El sistema intentó una última vez, quizás. Cállate. ¿Por qué debería aceptar lo que la protagonista femenina no quiere? El sistema se cayó. El terror era evidente en el rostro de Alejandro. Todavía no creía que hubiera dejado de amarlo, y menos podía aceptar que alguien que una vez lo amó tan profundamente ahora lo tratara como a un extraño. Durante demasiado tiempo, había mantenido un frágil equilibrio, recibir dinero de mí y darle amor a Valeria. Ambicionaba tener ambas cosas, pero al final, todos sus esfuerzos se fueron por el desagüe. Pasé a su lado, con la intención de continuar hacia la villa. Cuando Alejandro se arrodilló de repente frente a mí, las lágrimas cayeron de sus ojos mientras decía con voz ahogada: «Sofía, me estás mintiendo. ¿Cómo puedes no amarme más? Antes me amabas tanto. ¿Cómo pudiste dejar de amarme de repente?» Se arrodilló en el suelo, las lágrimas nublando su vista, impidiéndole ver que mis ojos se enrojecían gradualmente, justo en el momento en que abrí la válvula del gas. Mi madre también se arrodilló en el suelo, usando la piedad filial para coaccionarme. Ann, mamá te ha criado con todo su esfuerzo. ¿No puedes pensar un poco en tu familia esta vez? Ya tienes 24 años. Las chicas de tu edad en el pueblo ya se casaron, pero tú siempre eres egoísta. Solo piensas en ti misma. Te lo ruego. Mamá te lo suplica. Cásate y trae la dote para ayudar a tu hermano. Se golpeaba la cabeza contra el suelo repetidamente, como si eso me convirtiera en una pecadora, en un trozo de arcilla fácil de moldear con sus ataduras morales. Esta vez, Alejandro también se arrodilló frente a mí. Su rostro se fusionó gradualmente con la figura demacrada de mi madre. Odiaba a mi madre más que a mi padre y a mi hermano. Odiaba su debilidad. Odiaba que después de soportar todo tipo de sufrimientos, quisiera arrastrarme al mismo pozo. Odiaba aún más que usara su cáncer para engañarme y hacerme volver a casa. La que una vez fue una víctima lamentable, ahora se convertía en un demonio que arrastraba a otros al lodo. El rojo en mis ojos se intensificó. El pasado y el presente se mezclaron. En un instante en que la razón se hundió, agarré a Alejandro por el pelo y le golpeé la cabeza contra el suelo, gritando frenéticamente: «Te encanta golpearte la cabeza, ¿verdad? Pues hoy te vas a hartar. Aunque te mueras hoy, no seguiré tus órdenes, no cambiaré mi vida por una dote para mi hermano. Y mucho menos me convertiré en un manjar para que ustedes me devoren». Al final, ya no distinguía quién era la persona que tenía delante. No fue hasta que el mayordomo me arrastró, fuera de control, a la villa, que recuperé un poco la cordura. Me di la vuelta y miré a Alejandro, con la frente ensangrentada. Así estaba bien, en su mirada desesperada. Me di cuenta de que Alejandro había comprendido por completo la verdad. No solo no lo amaba, sino que lo odiaba hasta los huesos. Cuando el psicólogo vino por tercera vez, ya casi no le quedaba pelo. Esta vez, no me pidió que llenara ningún cuestionario. Dijo: «Ese método no funciona». El doctor decidió rendirse y me preguntó sin rodeos: «Señorita Herrera, cada vez que pierde el control, ¿hay alguien presente?» Lo pensé cuidadosamente y respondí: «Es Alejandro Morales. Siempre está ahí». El psicólogo golpeó la mesa con fuerza y gritó: «La raíz del problema es él, ese maldito pájaro de mal agüero. De ahora en adelante, cuando lo vea, aléjese. Es mejor mantener una distancia de 10 metros. Le garantizo que no volverá a tener estos problemas». Un médico divino, Huatuo reencarnado, receta correcta, curación instantánea. Desperté de repente, agradecida, y despedí al doctor, grabando sus palabras en mi corazón. En mi vida futura, definitivamente no permitiré que ese protagonista secundario se acerque.
El proyecto del terreno que compré avanzaba a toda máquina. Lo que me resultaba extraño era que el villano más grande del libro, cada vez que me veía, iba seguido por 2 guardaespaldas y siempre mantenía una distancia de 3 metros conmigo, sin atreverse a acercarse, claramente. El libro lo describía como un CEO calculador, siempre racional y de métodos extremadamente crueles. La descripción difería un poco de la realidad. Seguramente se arrepentía de haberme dado el 50% de las ganancias. Y con razón, después de comprar el terreno. No me quedaba dinero para empezar la construcción. Él se asoció conmigo, invirtiendo unos 400 millones. Pero su participación era igual a la mía. No era de extrañar que se arrepintiera de su decisión. En ese momento, sentí que yo era la villana más grande. Frecuentemente iba a la obra para supervisar el progreso, mientras que Alejandro rondaba la puerta de mi villa sin parar. Me costó un tiempo averiguar su paradero. También había empezado a vigilar la obra. Tomé las palabras del psicólogo como la verdad sagrada y contraté guardaespaldas. De lejos, al ver a Alejandro, mandaba a que lo echaran. Incluso a distancia, oía los gritos del protagonista secundario. Sofía, solo quiero decirte una cosa. Por favor, dame un minuto. Hice una mueca de desprecio. Un proyecto de 700 millones está justo frente a mí. ¿Cómo voy a tener tiempo para hablar con este pájaro de mal agüero? Camila lo miró con desdén. Por favor, no es por dinero seguramente. Después de un tiempo lejos de tu protección, ahora extraña la vida cómoda y fácil en la villa. Cuando acababa de dejar la villa, Alejandro también albergaba la esperanza de construir un imperio. Sin embargo, los jefes que antes eran cercanos, después de saber que me había traicionado, lo ignoraron. Todas las conexiones de las que se enorgullecía se rompieron. Con un software inacabado, corrió de un lado a otro, pero nadie le hizo caso. ¿Dónde estaba la grandeza de su vida anterior? Mi abogado seguía persiguiéndolo por la deuda de 9 pesos. En asuntos de dinero, siempre soy clara. No me aprovecho de nadie, pero nadie se aprovechará de mí. Alejandro, sin poder pagar, recurrió a demandar a la protagonista femenina para recuperar los regalos que le había dado. A este punto, el protagonista enamorado y la protagonista femenina rompieron por completo, sin mí, la villana, para interponerme. Se pelearon tan amargamente que terminaron en los tribunales. El amor de antaño se había desvanecido. Después de la ruptura, Valeria se conformó con ser el pajarito enjaulado del protagonista principal, sin más aspiraciones. A mí no me importaba. Lo que me importaba era que mis 980,000 habían vuelto por fin, justo cuando terminaron de construir el centro comercial. El sistema, silencioso durante mucho tiempo, resonó en mi oído. Anfitriona, tengo que irme. La poca conciencia que me quedaba brilló. Lo siento, no pude ayudarte a completar tu misión, a cumplir tu KPI. Anfitriona, mi misión está completa. El grito de júbilo resonó en mi cabeza. Fue entonces cuando lo entendí. La misión del sistema era salvar al protagonista secundario, ayudarlo a escapar de su personalidad sombría y obstinada. Y lo había logrado. El protagonista secundario ahora no tenía ni una pizca de oscuridad u obstinación, solo la crueldad de la vida y una billetera vacía. No tenía tiempo para preocuparse por entregas tardías. No tenía tiempo para ser obstinado porque sería mal visto. Estaba tan pobre que ya no tenía tiempo para ser sombrío ni enamorado. Genial, me felicité. Había logrado rescatar a un elemento indeseable de la sociedad. Cuando la segunda inversión comenzó a dar frutos, destiné una parte de las ganancias a obras de caridad para escuelas en zonas remotas y creé oportunidades para que las niñas de las montañas con dificultades pudieran continuar sus estudios. Hacía mucho tiempo que no lograba controlarme tan bien.
Las pesadillas que me acosaban antes de transmigrar también se desvanecieron gradualmente. El día que el centro comercial se inauguró oficialmente, recibí mi primera comisión, casualmente. También fue el momento en que me mudé a mi nuevo hogar y cumplí 26 años. En la nueva casa, tuve una reunión con Camila y el personaje villano. En ese momento, Camila pidió comida a domicilio. En cuanto la puerta se abrió, una aparición inesperada dejó a todos atónitos. Alejandro Morales estaba allí, con las manos llenas de bolsas de comida. Como siempre, se disponía a entregárselas al mayordomo, pero al levantar la cabeza, me vio sentada tranquilamente en el sofá. En ese instante, pareció confundido, aunque solo habían pasado 2 años sin vernos. Parecía que nos separaba toda una vida. El sistema exclamó en shock: soñé que me ayudabas a construir una empresa, que me llevabas a la cima de los ricos de Hong Kong, pero por mi excesivo orgullo juvenil, siempre pensé que darme dinero era humillarme. Te pagué con traición. Llevé a la familia Herrera a la bancarrota y también te maté. Al llegar a la última frase, su voz se quebró y tembló. Quizás había soñado con la trama original del libro. Soñó con una vida de riqueza y opulencia, pero al despertar, todo era un sueño vacío. Las 4 personas en la habitación tenían expresiones diferentes. Lo miré con ojos fríos, directamente a sus ojos angustiados, sin una pizca de emoción en los míos. Camila miró a Alejandro con ira y desprecio. Alejandro, pulido por las dificultades de la vida, todavía me miraba con anhelo. Esperaba que yo cambiara de opinión. Esperaba que pudiera amarlo una vez más, que lo sacara del lodo. Solo el villano más grande del libro saltó rápidamente al sofá. Se cubrió la cabeza y gritó: ¿Qué hacen ahí parados? ¡Cierren la puerta! ¡Rápido! Cada vez que la señorita Herrera lo ve, se vuelve loca. Si no cierran, la próxima semana será mi funeral. La puerta de la habitación se cerró de golpe. Una puerta que nos separaba en 2 mundos distintos, sin posibilidad de reconciliación. El mundo que Alejandro Morales una vez despreció. Por el resto de su vida, nunca más tendría la oportunidad de volver a él.